Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Para el día de hoy vamos a aprender 4 formas de darle color a nuestros proyectos. Haremos algo sencillo como esta base para celular y le daremos color, explorando las diferentes técnicas que hemos visto, de manera de conseguir la que se adapte mejor a nuestras habilidades. Estas técnicas son realmente útiles cuando tenemos un MDF que es muy oscuro y el grabado no destaca, o cuando queremos ofrecer algo más artesanal y único. Este es el vector que vamos a usar. Como ven, elegí uno muy sencillo para que nos sea fácil trabajar con él y modificarlo si lo necesitan. Está diseñado para un MDF de 3 milímetros. Sin embargo, pueden ver que esta parte tiene 3.5 milímetros. Y eso es porque cuando usamos pintura acrílica o barniz, esto agrega volumen a la superficie y podríamos tener problemas al tratar de encajar las piezas. Si el MDF que usan es de 4 milímetros, solo deben modificar el alto y poner 4.5. En este modelo pueden cambiar la imagen por la que deseen. Yo tengo una carpeta con imágenes que he bajado con anterioridad. En el canal hay un video que enseña cómo buscar imágenes para nuestros proyectos y las páginas gratuitas que nos pueden ser de ayuda. Les dejo el link debajo en la cajita de descripción. Desagrupo y elimino lo que no quiero y vuelvo a agrupar. Las imágenes las coloco en azul, que es el color que uso para hacer las guías. El láser solo marcará el contorno, pero no lo cortará ni grabará. La idea es pintar dentro del contorno para que quede de esta manera. Con mis parámetros, cortar esta pieza me lleva unos 13 minutos. Si le agrego el diseño, tarda 16 minutos. Recuerden que mi láser es de 5.5 watts, por lo que este tiempo va a variar dependiendo de la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. Y suponiendo que lo quiera grabado, el tiempo llegaría a 1 hora y media. Cambiando estas opciones podemos reducir este tiempo. Como ven, la última nos ahorra 20 minutos, por lo que el trabajo estaría en 1 hora y 10 minutos. Lo dejaremos entonces en modo línea y vamos a cortar. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Como siempre, les dejo el link del vector gratis debajo de este video en la cajita de descripción. Vamos a ir por niveles de dificultad, de fácil a ultra fácil, por lo que empezamos por este modelo. Lo vamos a pintar. Usaré esta pintura acrílica turquesa, pero la mezclaré con blanco para hacerla más pastel. Para pintar podemos usar una esponja. Es la misma que usamos para lavar los platos. También las venden así. Si se fijan, es exactamente el mismo material. Cubrimos la superficie. No se preocupen que cuando la pintura seque, las líneas guías serán visibles. Pueden pintar los bordes si lo desean. Daremos solamente una mano de pintura, ya que con esta técnica crearemos textura y al no arrastrar la pintura con un pincel, el cubrimiento es más uniforme. También pueden usar pintura en aerosol si lo desean. Las líneas guía no van a desaparecer. Termino de pintar y dejaré secar 1 hora. Como pueden observar, se ven perfectas las líneas guía. Si tienen buen pulso, pueden usar pintura acrílica y un pincel fino. Usaremos negro y rojo. Pueden sustituir la pintura por marcadores o rotuladores permanentes del tipo Sharpie o acrílicos como estos.
Yo usaré este por su cubrimiento y la punta fina que tiene. Aquí simplemente rellenar dentro de las líneas. No importa si se salen un poquito de los bordes, casi no se notará. Terminaré de pintar todo en negro y los corazones en rojo. Ya aquí lo terminé. Miren qué lindo quedó. Y el proceso es sencillo y no lleva mucho tiempo. También lo pinté por la parte de atrás. Quise que la otra pieza hiciera contraste, así que la pinté del mismo color que usamos al principio, pero sin mezclarlo con blanco. Esto da una linda armonía de colores. Ya tenemos nuestro primer proyecto listo. Para el siguiente modelo nos vamos a inspirar en la pintura botánica. Pueden ponerlo así en Pinterest o en Google. Como pueden ver, son solo manchas con colores que armonicen. Algunos tienen dibujos de hojas o flores, algunos solamente rayas. Estos son solo unos ejemplos que no requieren una destreza en dibujo o pintura. Para este modelo vamos a pintar primero la superficie de un color crema o beige, como hicimos con el anterior. En el envase que estoy usando pueden ver una pintura verde. No le presten atención, esa pintura está seca. Mezclaremos blanco con un puntito de amarillo. Cubrimos la superficie. Pintamos también la otra pieza y dejamos secar. La cámara no estaba grabando, así que les explico qué hice. Voy a hacer algo parecido a este diseño. Aquí tengo estos dos tonos pastel. Uno lo hice con pintura blanca mezclada con un puntito de azul y el otro con blanco y un puntito de turquesa. Con un pincel dibujamos una mancha como nos salga. Eso es lo bueno de este diseño, que no hay un dibujo establecido, es como su imaginación los guíe. Yo soy pésima dibujando, pero este estilo no requiere nada de conocimientos, ni siquiera importa si se ven los trazos del pincel. Cada diseño que hagan será único, ya que al ser pintado a mano, nunca habrá dos exactamente iguales. Visualicen una vaca blanca en su mente, a la que le van a pintar sus manchas, pero de colores. Haremos lo mismo con la otra pieza y dejaremos secar. Voy a hacer estos corazones. Aquí tengo varias imágenes. Pueden hacer algo como esto. Si son como yo, que el dibujo no es lo suyo, pues mejor algo más sencillo. Yo no me voy a complicar la vida, por lo que haré algo que todo el mundo sabe hacer, corazones. Podemos hacer el diseño primero a lápiz. Utilizaremos marcadores de cualquier tipo o pintura acrílica y pinceles. Usaré este marcador permanente Sharpie. Vean qué sencillo. Ahora usaré este porque tiene una punta muy fina. Agregaré unos puntos alrededor.
Me gustan estas líneas. Haré lo mismo en la otra pieza para que haga juego. Pintaré los bordes en negro. Pueden hacerlo con un marcador o pincel. Y ya lo tenemos terminado. Como vieron, aquí no hay manera de equivocarse. Es solo dejar volar su creatividad. Sin embargo, hay quien puede decir: Rosa, no tengo pintura, no tengo marcadores, mi pulso es el de alguien que acaba de ver un fantasma. Si es así, vamos con la siguiente técnica. Para este modelo solo deben hacer un diseño en el programa de su preferencia. En mi caso yo uso Photoshop, pero pueden usar Canva, Illustrator, hasta el mismo Paint. Lo único a tomar en cuenta es que la imagen debe tener un tamaño de 8.4 centímetros por 17 centímetros, que es el tamaño de nuestra pieza. Si usan Photoshop, les dejaré el diseño junto con el vector gratis. También se los dejaré como JPG y PDF por si lo quieren imprimir y practicar. Lo imprimimos en papel fotográfico. Si su imagen no tiene los espacios en blanco que yo le hice, pueden poner la pieza encima y dibujar con un lápiz lo que se va a quitar. Mientras recorto la imagen con un cúter para obtener los bordes rectos, les comento que pueden imprimir esto en papel fotográfico adhesivo. Incluso pueden hacerlo en opalina y pegarlo con pegamento blanco al MDF. Y luego proteger la imagen con barniz. Si les gusta el contenido de mi canal, me ayudan mucho suscribiéndose y compartiendo. Y si quieres verme repartiendo bendiciones a diestra y siniestra, tienes el botón de unirse y el de gracias, con el que puedes hacer un aporte mínimo monetario si crees que lo merezco. Cualquiera que sea la manera que elijas, me ayudarás a crecer y a seguir creando más contenido para ti. Con una tijera cortamos esto y redondeamos las esquinas. Si se les dificulta cortar curvas, pueden modificar aquí el vector de manera de sustituir este medio círculo por un rectángulo. Igual arriba, pueden hacer que sea recto como la parte de abajo. Yo usé papel fotográfico adhesivo, así que retiro la protección. Tienen que hacer esto con cuidado, ya que el papel es un poco delicado. Pueden emparejar los bordes sobrantes con un cúter. No recomiendo despegar porque puede crear una arruga que en algunos casos se nota, como pueden ver aquí. Lo ideal sería cortar la imagen un poquito más grande y luego cortar los excedentes. Aquí tengo la otra pieza. Decidí pintarla con pintura acrílica en aerosol negro para que combinara con el diseño. Ensamblamos las piezas y listo. Y ya por último les muestro la forma ultra fácil, basándonos en nuestro último video. Aquí vamos a aplicar sublimación con pegamento blanco. La imagen que vamos a usar debe ser unos milímetros más grandes que nuestra base para trabajar con tranquilidad. A mí se me olvidó y la hice exacta. Como este lado quedó un poco manchado por el láser, usaré esta cara. Y si me dicen, Rosa, no tengo impresora de sublimación, pues están las otras 3 opciones que vimos. O aprenden a pintar o a recortar. Dejaremos secar muy bien y luego pondremos encima la imagen, tal como lo hicimos en el video de sublimación con plancha casera. Les dejo el link debajo en la cajita de descripción. Colocamos una hoja de teflón y planchamos por 3 minutos. Como la imagen es más grande que nuestra plancha, deben pasarla por toda la superficie lentamente, siempre con una presión media. Recuerden que al terminar deben tener cuidado pues la pieza está muy caliente. Deben dejarla enfriar. Retiramos el papel. El método del pegamento era el que menos trabajo nos daba, ya que el papel se retira con facilidad. Con una toallita húmeda retiramos los restos de papel.
El resultado es realmente muy bueno. Pueden dejarlo así o agregarle una capa de barniz. Lo aplicamos con brocha. Pueden usar barniz en aerosol si desean un acabado uniforme. Aquí lo tenemos, ya secó. Decidí pintar la base con pintura en aerosol negra para que combinara con el diseño. Y este es el resultado final. Recuerden que pueden aplicar estas técnicas a cualquier producto, ya sea posavasos, cajitas, cuadros, etc. Hay otras formas de darle color a nuestras piezas que veremos más adelante, como transferencias de imágenes a la madera, el uso de plantillas, craquelado o decoupage, pero lo dejaremos para otros tutoriales. Espero que les haya sido de utilidad y que puedan ofrecer a sus clientes productos únicos y personalizados y que sus ventas aumenten considerablemente. Se les quiere un montón, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.